3 años han pasado y parece que GoPro podría lanzar su nueva cámara 360 grados este año, mucho más potente y compacta, después de la decisión de no ver ninguna novedad en 2022. ¿Quieres saber cómo va a ser? Hasta el día de hoy, GoPro ha lanzado 3 cámaras 360 grados. La GoPro Omni allá por el 2016, ¿te suena? La GoPro Fusion en 2017, que dio mucho más que hablar, aunque apenas contaba con un pequeño panel LCD, y la GoPro Max en 2019, la versión que tenemos a día de hoy hace algo más de 3 años. Y después de que GoPro no presentara las 4 novedades que había dicho para 2022 y cuando estamos ya casi a mitad del segundo trimestre del 2023, la verdad es que la fecha más probable de lanzamiento puede que sea el tercer o cuarto trimestre de 2023 si tenemos suerte y no hay más retrasos. Una cámara que a día de hoy sigue siendo bastante interesante comprar, como ya vimos en la comparativa de la X3 frente a la GoPro Max que te dejo por aquí arriba, aunque quizás algo elevada en precio para las especificaciones que tiene, que evidentemente se han quedado algo desfasadas, especialmente en velocidades de captura y sobre todo en opciones de fotografía. Aunque la calidad de imagen, sobre todo con buena luz, así como la estabilización, es impecable. Puede que 3 años no te parezca mucho, pero en ese tiempo la competencia ha lanzado potentes modelos y sobre todo ha evolucionado mucho el software para sobrepasar a este modelo. Y ya que hablamos del software, las noticias más recientes que tenemos fue un documento del Registro de Patentes de Estados Unidos de julio de 2022 en el que se observa que GoPro está creando un nuevo software de reencuadre automático de vídeos 360 a vídeos planos estándar mediante inteligencia artificial, y también menciona la capacidad de hacer zoom de forma dinámica en los rostros de las personas que están hablando. Y es que la verdad que el software de GoPro, la GoPro Quick, el GoPro Player, no le vendría nada mal una actualización que alcance los niveles de aplicaciones como la Insta360, de la que ya sabes que tienes todos los tutoriales en el canal y que te dejo en la descripción. Y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte al canal. Vale, y entonces, ¿qué podemos esperar de manera realista de la próxima versión? Pues ahora mismo estamos hablando que la GoPro Max cuenta con un par de sensores Sony IMX577 de 12,3 megapíxeles, lo cual impide tener un vídeo 4K rescalado en formato de única lente como su hermana la GoPro Hero 11, la cual monta un sensor Sony IMX677L más grande para obtener ese modo de imagen de 8 séptimos, por lo que no estaría nada mal este tipo de sensor. Y como no, necesitamos más velocidades de captura. La GoPro Max no cuenta particularmente con un frame rate muy alto, tan solo 30 frames por segundo en 5,6K y 60 en 3K. Así que veo muy necesario esos 60 frames por segundo a máxima resolución, incluso pudiendo llegar hasta los 120 frames por segundo en 3K o un 420 a 120 frames por segundo en el modo de única lente. Por supuesto, todos querríamos ver una resolución de vídeo de 8K en 360 grados, pero siendo realistas, muy pocos smartphones y no todos los ordenadores son capaces de mover vídeos más allá de 5K. Incluso los vídeos de 5,3K de la Hero 11 no se reproducen en algunos móviles, así que a día de hoy no parece nada práctico tener esas resoluciones en cámaras. Aunque lo que sí sería muy interesante es ver un aumento en el campo del bitrate, consiguiendo igualar o incluso superar los megabits por segundo que captura este nuevo modelo para conseguir más calidad. Pero claro, para conseguir esto, ¿qué necesitas? Un mejor procesador. Como mínimo deberíamos encontrar el último procesador GP2, el cual monta la GoPro 11 Black, sino una nueva versión, el GP3, que podría ser presentado este año junto con este modelo, para dar cabida y potencia de sobra a todas estas nuevas especificaciones. Al igual que potenciaría la captura de vídeo HDR, muy recomendada y necesarias en este tipo de cámaras donde cada lente y cada sensor tiene unas condiciones de luz totalmente diferentes, así como de rango dinámico. Y como no, una característica muy importante para mí es una pantalla mucho más grande. Si bien es cierto que el diseño general de la GoPro Max no me disgusta, me parece muy compacto y bastante robusto, pero la pantalla a día de hoy se me queda bastante pequeña.
Y es que después de usar a fondo la pantalla de 2,29 pulgadas de la Insta360 X3, que ya te conté en la comparativa frente a su predecesora y que te dejo por aquí arriba, creo que la pantalla de esta cámara debería crecer significativamente. Y por último, la batería. Sin duda alguna, uno de los puntos más flojos de la GoPro Max, y donde todas las marcas, incluso GoPro, ha seguido evolucionando con la batería Enduro, así como DJI con sus nuevas baterías de larga duración y muy resistentes para la Action 3, que permiten usar esta cámara en condiciones muy frías y que además cuente con una mejor autonomía que la actual. Además de, por supuesto, seguir siendo intercambiables, nada de una batería fija como la GoPro Hero 11 Mini. ¿Y tú qué esperas que tenga la nueva GoPro Max 2? Dímelo ahora mismo en los comentarios y ahora te voy a dejar con dos vídeos que estoy seguro que te van a interesar bastante. Y nos vemos muy pronto.